Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a Santiago Media, un espacio de entretenimiento y aprendizaje diseñado aquí en la Universidad de Santiago de Cali. Me presento, mi nombre es Luna, yo soy estudiante de fonoaudiología de 10º semestre y junto con mis compañeros de la práctica de énfasis vamos a hacer la emisión de hoy de una actividad muy dinámica en la que vamos a hablar del tema de fisura labio-alveolo-palatina. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana, estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero también muy necesario. Hola, muy buenas tardes, yo soy Sofía. Hoy vamos a tener una conversación súper enriquecedora, especial, muy humana, donde se abordarán temas desde la empatía. Y yo soy Selena y el día de hoy les vamos a hablar desde el respeto y la empatía para poder brindarles un buen mecanismo de información. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Antes de comenzar, queremos aclarar algo en cuanto a la terminología que usamos para referirnos a esta condición. Bueno, pues durante mucho tiempo se le llamó labio leporino y lo asociaban con animales, en este caso el conejo o la liebre, y lo asociaban porque esos animales tienen una unión entre la nariz y el labio. Así es, Mariana. Sin embargo, este término hoy en día no es adecuado, ya que este no permite describir la característica como lo vendría siendo de la fisura labio-alveolo-palatina. Es por eso que suena poco respetuoso que comparemos a las personas con animales, ¿no cree? Sí, total. Por eso actualmente, para dar este diagnóstico, se habla de las estructuras que se encuentran comprometidas en la condición, las cuales van a ser el labio, la parte alveolar, que es donde encontramos nuestros dientes, y el paladar, que también es conocido como el techo o como pubis. Así es, Elena, es decir, nos referimos a la estructura que está comprometida. En este caso, si es solamente el labio, se dice fisura labial, se compromete alveolo, es decir, en el lugar donde funcionan los dientecitos, se diría fisura labio-alveolar, y ya se compromete el paladar, se diría fisura palatina. Muy bien, pasemos también a hablar un poco acerca de los mitos y las creencias, ¿no?, que giran en torno a este tema. Bueno, pero algo muy importante que yo quiero mencionar es que muchas veces para nosotros los seres humanos lo que es diferente es observable. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vemos algo diferente y lo primero que hacemos es voltear a mirar. Claro. Y es que el problema no es observar, como lo decía mi compañera Mariana, vemos algo diferente, nos genera curiosidad, ¿cierto? Sino que debemos tener en cuenta es cómo lo hacemos, tenemos que hacerlo desde el respeto. Por eso es importante, como mencionaba mi compañera Luna, hablar acerca de esos mitos para disipar todas las creencias erróneas que existen alrededor de este diagnóstico. Yo no sé si ustedes han llegado a escuchar, digamos que este mito es muy común, sobre todo en la parte rural de nuestro país, como el campo y las veredas, el mito de que cuando los niños no pueden hablar, se les debe poner un pajarito que les pique la lengua. Sí, yo lo he escuchado. Literal, que uno queda súper impactado para que así el niño pueda generar su producción oral. ¿Ustedes qué piensan al respecto? No, o sea, yo no entiendo todavía cómo se siguen creyendo en este tipo de mitos, pero es respetable porque se siguen escuchando. Sí, total, o sea, es una cosa increíble. Pero bueno, para entrar en materia, aclaremos qué es, de qué se trata esta condición. Bueno, la fisura labio-alveolo-palatina es una condición congénita que está presente desde el nacimiento. Bueno, y para explicarles un poco más acerca de la anatomía, esto ocurre cuando las estructuras de la cara del bebé no se unen completamente durante el desarrollo. Y es aquí, como dice Sofi, que se alteran las estructuras que anteriormente les mencionábamos, que son el labio, la parte alveolar donde encontramos nuestros dientes, el paladar que encuentra sus dos partes, la parte dura, el paladar duro, y el paladar blando, lo también conocido como fosa. La fisura dependerá del lugar de la anatomía donde Esto puede influir en aspectos como el aula, la liposucción, la declusión y en algunos casos la audición. Bueno, y pues ya que hablamos un poquito de esto y entramos como más en contexto, ahora sí hablemos como de los mitos que venía diciendo mi compañera de Selena, como la del pajarito y muchísimos más que vamos a escuchar. Nosotras traemos unos muy interesantes, entonces pues bueno, esperemos que les guste. Sí, niñas, porque hay mitos, créanme, que parecen sacados de otras épocas, literal. Y son mitos o creencias que normalmente nosotros escuchamos de comunidades o de familiares que pues se tornan normales. Incluso de abuelos, o sea, uno creería que no, y los abuelos a veces también le dicen a uno esas cosas
Y pues son creencias que los han formado así, entonces pues es respetable. Y como lo decía Mariana, como son los abuelos, pues merecen respeto. Hay que escuchar. Totalmente. Sí, total. Otro mito muy repetido es que esas personas nunca van a poder hablar bien. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, pues, o sea, yo digo que eso es totalmente falso. O sea, sí pueden llegar a hablar bien y es un proceso muy largo. O sea, esto no es algo que uno llegue y les diga como que es que se soluciona en un día o en una semana o tal vez en un mes, 2 meses. Es algo que probablemente sea de muchos años. Pero de que el habla mejora, el habla llega a ser mucho más entendible y completamente, o sea, estoy de acuerdo de que el habla mejora y que no se queda ahí. Y es que las dificultades que presentan las personas con fisura labioalveolo-palatina en el habla no son ni nada más que menos que falencias, no, bueno, dificultades a nivel estructural o funcional. Y eso no se va a resolver, por decirlo así, a través de remedios caseros. Sí, no, nada de eso. Nada. Sí, exactamente como dice Sofi, la verdadera ayuda es tener un acompañamiento profesional adecuado, que se realicen las cirugías que son necesarias, que tengan los controles médicos, como mencionaba mi compañera Mariana, llevar a cabo esa terapia del lenguaje, tener este abordaje interdisciplinar con otras profesiones y sobre todo tener ese apoyo familiar. Sí, totalmente, ¿no? Y súper importante que pues esto no tiene como una evidencia científica o médica o algo que nos diga o nos garantice que esto realmente funciona. Me parece muy bien lo que están diciendo porque además es muy importante dejar en claro para todos la importancia del acompañamiento multidisciplinario por el equipo de salud para de verdad ver resultados y es para que tenga una habla mucho más funcional. Otro mito que se escucha mucho es que eso pasa por un castigo o por algo que de pronto hizo la mamá en el embarazo y a raíz de eso surge la condición. No, o sea, me parece terrible porque de por sí la familia ya está súper cargada, o sea, les acaban de dar un diagnóstico, están teniendo cargas emocionales, sociales, entonces médicas, entonces siento que es terrible que desde que ya cargan como con este dilema, que es como tener toda esta situación, entonces ahora como que los juzguen y les digan como que es que fue culpa tuya, o sea, es una culpa más que literal se echan al hombro. Y de hecho, un buen abordaje terapéutico continuo, desde que sea constante, que los familiares y los acudientes tengan unas terapias activas y independientes dentro del desarrollo del habla de estos pequeños, presentan muy buenos avances. Sí, y es total. más, hablar perfecto no es requisito como para no ser escuchados con respeto. Total, eso que menciona Sofía es súper importante porque en la sociedad siempre se nos ha acostumbrado a que tenemos que estar rayando por la perfección y a estas personas se les aísla o se les juzga por no entrar en estos parámetros, cuando lo realmente importante es escuchar a la persona independientemente de cuál sea su condición. Totalmente. Y de hecho, al ver algo que es diferente, nosotros normalmente nos acostumbramos a como siempre una cosa en términos. Tiene que depender de la corriente de la familia social. Que no es así, ese es otro de los mitos, que son niños enfermizos que dependen de otra persona que siempre esté acompañándolos y no es así, son personas que pueden ser muy funcionales, pueden desarrollarse plenamente como un niño que no tuviese la condición y pueden vivir en sociedad, desarrollarse, estudiar, tener una familia, practicar deportes. Entonces es eso, es entender que esa persona que tenga esa condición, por más dificultades que tenga y sí que se requiere un acompañamiento terapéutico, eso no va a limitar la calidad de vida de esa persona. Totalmente, no, otro comentario muy común y yo creo que es el que más escucho es cuando le dicen como, ay, pobrecito, y muchas personas no lo pueden decir con una mala intención, pero muchas veces la otra persona o la persona que tiene la condición no lo va a tomar así, entonces lo que puede suceder es que están como reduciendo a la persona realmente a su condición y no debería ser así porque el pobrecito, por más de que tú lo quieras decir en buen sentido, para la otra persona no puede sonar de la misma manera. Y otra cosa es que el pobrecito normalmente lo identifican como, ay, la tía, ¿cierto? Sí, como la lástima. La lástima. Sí, total. Hay que tener en cuenta que una cosa es ser empático y otra cosa es tenerle lástima a una persona.
da lástima no dignifica, no acompaña y mucho menos que fortalece. Totalmente. Exactamente, ese acompañamiento para que sea verdad, debe ser desde el respeto y la empatía hacia su persona y todo el proceso que está viviendo. Exactamente, a veces lo que más limita ni siquiera es la condición, sino las barreras sociales que la sociedad impone. Listo, entonces, bueno, estamos muy felices de tener con nosotras la compañía de unas invitadas, nos van a ayudar a ampliar esta información desde su experiencia. Y ellas son Natalia y Claudia. Natalia, bienvenida. Hola, buenas. Un gusto estar aquí como invitada de ustedes. Muchas gracias por recibir la invitación. Bueno, Natalia y Claudia nos van a dar una vista mucho más amplia acerca de lo familiar, lo emocional. Entonces, pues vamos a escucharles. Muchas gracias, compañeras. Bueno, Claudia tiene una hija de 7 años. Ella no presenta la condición del labio fisurado. Sin embargo, nos gustaría preguntar cómo hubiese sido el impacto emocional si durante el embarazo te hubiesen dado el diagnóstico de fisura labio-palatina. Claro que sí. Gracias a Dios, sí, pero yo creo que es una mezcla de emociones, algo muy impactante para uno como madre recibir estas noticias, porque uno siempre va a querer de que su hijo nazca bien, ¿sí? Pero pues igual desde el amor que uno le tiene a un hijo, independientemente, pues uno saca la fuerza para afrontarlo. Claro. Y creo que es ya en su momento llenarse de información, investigar sobre el diagnóstico para saber cómo abordarlo. Claro, yo tengo una pregunta también acerca de eso. Cuando tú ibas de pronto a las ecografías, ¿no entrabas de pronto con miedo? ¿No sentías como esa incertidumbre que te podían decir? ¿O era totalmente normal? ¿Sentías tranquilidad? ¿O cómo era todo ese proceso? Sí, yo creo que el miedo siempre lo hay. Siempre está el miedo, siempre está el temor, pero pues siempre pues con la expectativa de que todo salga bien. Claro. Yo creo que todas las mamás siempre esperan eso cuando entran a la ecografía, que les den las mejores noticias sobre sus bebés. Claro, tanto uno pues en el transcurso del embarazo quiere que todo esté bien y aparte de eso pues su bebé. No, claro Sí, que claro. sí. Claudia, una pregunta. En caso de haber recibido el diagnóstico de fisura labio-palatina en tu niña, ¿cómo te hubiese gustado o cómo te gustaría que te dieran la noticia, el comentario? Sofi, yo creo que ante todo la sensibilidad y como lo hablaban ustedes anteriormente desde la empatía. Creo que son diagnósticos fuertes, ¿sí? Que de pronto pues hay que saberlos decir al momento pues al padre, a la madre de familia. Sin embargo, también deberían pues de tener siempre una esperanza, ¿sí? De que así mismo como le estén dando un diagnóstico, le puedan dar toda la información, le puedan dar indicaciones de cómo es el tratamiento, de cómo es la evolución de este diagnóstico. Y en ese preciso momento, Claudia, que lo mencionabas antes, ¿qué crees que hubieras necesitado como mamá respecto al acompañamiento, la información, ese abordaje desde el control emocional que se necesita tener para abordar, digamos, ese proceso? Claro, yo creo que es sumamente importante lo que dices, el acompañamiento, todo, mejor dicho, acompañamiento, tanto en el personal de la salud, ¿sí? Que vayan a intervenir, ¿sí? Claro. en este diagnóstico, acompañamiento familiar y acompañamiento pues también en cuanto a lo emocional, ¿sí? Un acompañamiento terapéutico yo creo que es fundamental porque pues son noticias que uno no se espera, ¿sí? Y que uno como madre pues quiere que siempre todo salga bien. Sí, como lo dije, que siempre haya una empatía también para decirlo, como veníamos diciendo, pues porque yo no soy mamá, pero digo que pues yo creería que como mamá uno esperaría que le dieran la noticia de una manera no tan escandalosa, o sea, que le pudieran dar calma a uno, porque uno en ese momento pues como mamá puede ser para ti algo nuevo, algo que no conoces, entonces desde el desconocimiento tú te puedes alterar y pensar lo peor, y pues muchas veces son cosas que tienen solución, entonces como dar ese mensaje de manera empática. Claro, sí, totalmente, porque
por ejemplo, este diagnóstico tiene un tratamiento, ¿sí? Sí, que uno claro. no va a decir de pronto que es algo, ay, súper rápido, ¿no? Pero sí es algo que se puede mejorar. Y sabes, Sí. Claudia, hay algo que también pesa a nivel social y es el que dirán. No, mi niña tiene esta condición, ¿será que la verán normal los niños? ¿No querrán jugar con ella? A nivel social, ¿cómo se integrará tu niña? Y eso es lo que pesa en el alma, ¿cierto? Claro, creo que por eso es fundamental el acompañamiento emocional y terapéutico, ¿sí? Sí. Porque uno como mamá lo puede afrontar, ¿sí? Pero ante la sociedad a veces excluyen, los niños a veces sin querer hacerlo, o sea, desde su inocencia puede que hagan esa exclusión y pues obviamente uno no va a querer que un hijo se sienta así. Sí, claro. Claudia, otra cosa es que no podemos apartar el rol del padre. Entonces es importante también, ¿qué crees tú que debería tener en cuenta el equipo terapéutico para dirigirse al padre y a la madre que están pasando por esa situación? Claro que sí, mira, yo creo que es fundamental el apoyo de la pareja, ¿sí? En ese momento y saber abordar a ambos, tanto a la mamá como al papá, porque pues el apoyo de la pareja, como le dije anteriormente, es fundamental. Entonces creería que esto les ayudaría mucho a crecer como padres y a saber cómo manejar a su hijo desde el nacimiento en cuanto a esto. Entonces el apoyo familiar también es fundamental ante esto. Pues creo yo que también, aparte de lo que como mamá o como padre el apoyo que puede uno recibirlo, también es el apoyo hacia cómo voy a proceder en mi hijo, ¿sí? Entonces como que le indiquen a uno y le den una información valiosa. Mira que ahora hay fundaciones que apoyan, entonces como darle toda esa información, no es solamente dar un diagnóstico y ya por darlo, no, es saber cómo darlo y también mostrarle estrategias, ayudas, claro que sí. Bueno, ahorita vamos a continuar con Natalia. Ahorita ya vamos a dejar un momentico tranquila a Claudia. Vamos a iniciar con Natalia. Bueno, Natalia tiene un hermano, si no me equivoco, es de 14 años. Se llama Sammy y por medio de Natalia le enviamos unas preguntas a su hermano que él muy amablemente nos contestó. Entonces ella nos va a dar esas respuestas. Y bueno, la primera pregunta que le realizamos a Sammy era que qué piensa él o qué se le viene a la cabeza de pronto cuando él ve una persona que tiene paladar hendido, o cómo lo mira o cómo es su pensamiento respecto a eso. Bueno, mi hermano, como lo vino diciendo ustedes anteriormente, él le diría normalmente como labio leporino, ¿ya? Pero a él se le generaría esas dudas, esas inquietudes de por qué él está así, por qué nació así, qué le pasó. Y lo que más pueden pensar ellos son si ellos de verdad pueden hablar. Pero también existe también esa parte de desinformación que se pueden presentar, como utilizar unos malos términos para dirigirte hacia ellos, y pues que ellos también se puedan sentir mal respecto a los comentarios que puedan hacer. Claro, que yo siento que no es un tema como de mucho interés para los niños, entonces no es como que ellos conozcan del tema. Entonces al ver a alguien así, pues con esta condición, pues se les va a generar incertidumbre porque qué tiene, por qué le pasó, por qué está así. Sobre todo a los adolescentes, que muchas cosas que generan burlas, gracias, también generan muchísimo. Bueno, Nata, como se le enviaron las preguntas a tu hermano, yo quisiera saber qué piensa tu hermano o cómo actuaría si tuviera un compañerito con esta fisura a nivel tanto personal como grupal. ¿Se integraría? ¿Se burlaría? ¿Socializaría? Bueno, cuando yo le realicé la pregunta a mi hermano, primero él dijo que todo dependía del contexto. Que si él estaba con sus grupitos de amigos o compañeros de clases y justamente hacía un comentario refiriéndose o chiste hacia esa persona, él se va a reír. Porque es muy común encontrar que en grupos de niños realicen chistes o burlas hacia estas personas, claro, sin saber de cómo ellos pues se vayan a sentir. Pero por otro lado, él mismo mencionó que individualmente él mismo podría dirigirse hacia esa persona,
responder todas las inquietudes que se le puedan presentar en ese momento, como ¿por qué le dio? ¿Será que sí puedes hablar? ¿O vas a terapia? ¿Qué haces? ¿Por qué? Y cómo te sientes también con él, porque se le van a generar también muchas inquietudes sobre ello, pero también por otro lado, él mismo lo integraría con las demás personas para que así mismo no genere tantas burlas o un rechazo hacia el colegio o sus grupos de estudiantes. Claro, y lo importante es normalizar ese tipo de Sí. condiciones. O sea, son cosas que pueden pasar. No hay como una educación frente a eso. Entonces, pues sí sería muy chévere también que los jóvenes pudieran conocer de este tema, los niños, y cómo se... Y algo que presenta todo. quisiera enmarcar y es cómo actúan los adolescentes bajo la presión social, ¿no? Bajo la presión del grupo de amigos. Porque no actuar bien. Sí, sí, Además, totalmente cabe cierto. mencionar que a esta edad se está formando la autoestima, entonces ¿qué puede sentir una persona que tenga la palabra figurado si hay un grupo de compañeritos del colegio que se burlan de él? Entonces tener en cuenta también esto y cómo la desinformación hace que a una persona se termine excluyendo, incluso del colegio, no solo allí, sino en algún deporte, en la universidad. Entonces es importante que las personas sepan que esta condición, aunque si bien es estructural, pues no está ligada a que esa persona sea aislada o que no se pueda integrar en la sociedad. Exactamente, mi Luna, y sobre todo lo profundo en lo que eso puede, digamos, lastimar, venir en el caso del paciente que tiene la fisura. Cuando nosotros en esta etapa de la adolescencia lo que más estamos encajar, como ser Sí, parte de los cuando está en ese ser proceso. parte. Entonces, claro, esa exclusión ahí trasciende de lo emocional. Sí, es En- muy en cierto. alguna- Bueno, bueno. Llevándolo a algo muchísimo más personal, queremos preguntarte, Natalia, para ti como hermana, ¿cómo hubiese sido la noticia de que tu hermanito venía con labio paladar fissurado? Sí, sí. Bueno, yo en ese momento, digamos, ya pues estaba muy pequeñita también, entonces no sabía tampoco mucho sobre esta información. Siento que también me generaría muchas preguntas y lo que más siento que me generaría es preguntarme por qué no nació igual que yo. O sea, ¿por qué él nació así? O a veces uno le echa la culpa porque él y por qué no yo. Eso genera pues más adelante Sí. porque digamos... a medida que ellos van creciendo, pues pueden generar rechazos ellos mismos y uno como que dice echando la culpa como, ¿por qué él? ¿Por qué? ¿Por qué no yo? Entonces uno como que le va dando medio de raicita ahí. Pero por otra parte también como que me hubiera informado sobre este tema, saberlo manejar un poquito. Y ya así mismo creo que no generaría yo rechazo hacia mi hermano, sobre eso no impide como tipo de que sea mi hermano, no hubiera nada, por todo lo contrario, no. Siento Nada que ver. Exacto, que sería muy unido ahí en esa parte. ¿Y tu familia, tu mamá, tu papá, cómo crees que hubieses tomado la noticia? Bueno, como lo decía antes también mi compañera Claudia, siento que por parte de como esa desinformación que se puede generar en el momento y ese temor, creo que ellos mismos también se echarían como la culpa de por qué hice mal y por qué pasó. O sea, algo me salté en esa etapa de mi embarazo o cualquier pregunta que pueda Así es, nos generar, entran los sí. mitos, la mamá no, Sí, salí en luna sí, llena y fue mi culpa. Sí, O me tomé este remedio y por Es eso. que mencionan algo importante y es la culpa. El Sí. sentimiento que tiene el acudiente, ¿no? Sí. Cómo va a transmitir esa energía. Sí, esa carga emocional. esa Sí, carga ahí emocional. entraría también mucho, también como ustedes decían, los abuelitos, los papás de ellos, como eso es tu Sí. culpa, hiciste algo, eso te pasa por Tomaste esto. de pronto esto y eso fue el causante. Ajá, Sí. entonces suele pasar también muchas cosas que generan todo lo que venían hablando sobre los mitos. Pero creo que por otra parte de que ellos se informaran un poquito más sobre eso y cómo poderlo llevar más allá de esta condición. Sí, por eso es muy importante informarnos, tener o tomar conciencia sobre esto, como para que esos mitos pues realmente como que no tienen esa evidencia científica, médica, no se sigan repitiendo. Si bien, Ay, qué pena. si bien, no, quería mencionar que si bien como profesionales, como fonoaudiólogos, nosotros no podemos ir en contra de las creencias del paciente, sí es importante que le expliquemos que esto pues no es su culpa, que de alguna forma fue algo que anatómicamente no se juntó y eso sucedió, pero bajarle muchísimo la carga de tensión con la que llega una mamá a consulta
a contar eso, a contar que su hijo nace con la condición y que de pronto piense que algo que ella hizo durante el embarazo lo hizo mal. Entonces es importante que nosotros también bajemos muchísimo ese sentimiento de culpa y digamos, no mamá, no es tu culpa. Tiene solución. Es una situación que pasó y que nosotros desde el equipo de fonoaudiología y el equipo interdisciplinario que ve al paciente le digamos tranquila que tiene solución, todo lleva su proceso, todo lleva un tiempo, pero aquí estamos en el servicio para de la comunidad. apoyarla. Exactamente. Y eso yo creo pues que reduce por montones la carga que tiene el peso de esa persona que viene a contar la situación y que alguien lo escuche y le diga, hey mamá, tranquila, aquí puedes contar con nosotros y vamos a hacer lo posible porque la persona tenga una habla muchísimo más funcional, porque se le entienda mejor, porque ya él pueda comunicarse y no se sienta de pronto intimidado de hablar, que se escuche un poquito raro. Entonces, eso yo creo que también hace parte y es muy importante de nuestro rol como fonoaudiólogos, saber la sensibilidad, se llama, ¿no? Al paciente. Entonces, ponerse como en el lugar del otro y saber si yo estuviera en su lugar, si yo fuera esa mamá, que quisiera que me digan, que quiero que me aclaren un poco de esta patología que si bien es desconocida para muchas familias, que puede generar muchísima presión social, como lo veníamos hablando, y puede ser una noticia muy fuerte. Nosotros desde el equipo de salud brindar ese acompañamiento. Sí, ese Claro, acompañamiento. y a nivel social hay algo muy importante y es que las palabras importan. Así como hay palabras que son para motivar, hay palabras que hieren, palabras que incluyen, palabras que excluyen, ¿cierto? Entonces es saber cómo podemos nosotros llegar a la acompañar, persona, cómo llegar a podemos esa compañía. llegarle a la persona sin que se sienta mal, explicándole que es un proceso largo, que no es un proceso, que es un proceso lento, que no va a ser rápido de la noche a la mañana, pero que realmente va a funcionar, que vamos a estar ahí para apoyarla en lo que necesite, tanto a ella como a su hijo, a su hija, y que ella sienta esa tranquilidad y que se vaya a su casa tranquila diciendo como que me dieron como un respirito, una esperanza de que todo va a estar bien. O sea, que no todo es malo como de pronto ya lo pudo haber llegado a pensar y decir como que qué voy a hacer, o sea, no sé por dónde empezar, qué hago en esta situación. Entonces la idea es como ayudarle a que realmente encuentre calma, en que nosotros vamos a poder colaborarle en lo que ella, o sea, en lo que nosotros más podamos. Y pues Sí, siempre desde la empatía, desde ese trato humano, ¿sí? Ser sensibles ante la sociedad. Sí, exactamente, niñas. Y creo que algo que queda muy claro de esta conversación que estamos teniendo durante todo este tiempo es que detrás de cada diagnóstico hay una historia y hay un proceso de superación. Y detrás de ese proceso de superación hay unos retos, hay unas emociones y hay unos, digamos, mecanismos y acciones que se llevan a cabo que marcan ese proceso para la familia como al Yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿ustedes creen que la forma en la que se hable en la familia o en la casa al niño sobre la situación influye en el comportamiento del niño? sí, total, o sea, sí, todo en la casa y más como hablar de estas condiciones, es tema de burla, de chiste, pues claramente el niño va a llegar al colegio y va a escuchar que le digan, ay, el niño compa, la arendí, guau, 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 y se va a empezar a reír, porque en su casa lo toman así, entonces para él es algo completamente normal, entonces no le va a ver como la necesidad de decir como que, ve, o sea, esta persona se va a sentir mal si yo me río. No, si en su casa lo toman en burla, para mí el niño puede tomar esa misma acción y reírse. O puede estar el niño que presente rencor, que rechaza, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, porque al final del día detrás de cada prejuicio hay una persona con unas emociones y dependiendo cómo esa persona lo tome desde su individualidad, puede tener ese rencor o digamos, esa aceptación y no normalización del mismo hecho. Por eso es importante que cuestionemos esos mitos que hay en la casa en torno a la condición y se hable abiertamente con nuestros niños en la casa para que, como le decía Natalia con su hermanito, no haya esa discriminación y esa exclusión a esos niños que de pronto puedan tener la condición y se van a integrar a un colegio, por ejemplo. Entonces que haya como esa educación desde los padres a los niños para que esa condición no se vea como un motivo de burla. No, y que hoy en día algo muy importante para mencionar es que hay muchas fundaciones sin ánimo de lucro que apoyan a estas mamás que de pronto no conocen y tienen incluso páginas muy chéveres donde tú entras y encuentras información
Entonces, no solo de pronto para las mamás que tengan un hijo con fisura labio-alveolo-palatina, sino también para todas las personas que quieran saber el tema, que puedan entrar, y para las mamás que en este caso tengan niños, niñas con fisuras, ya sea labiales, alveolares, palatinas o todas estas en conjunto, pues que puedan recibir un apoyo de parte de estas fundaciones. Una de ellas que conozco es Fundación Operación Sonrisa. Sé que hay muchísimas más. Uno busca normalmente en internet y te salen muchísimas opciones de fundaciones que te apoyan como en todo este proceso y te brindan el acompañamiento. Entonces me parece muy chévere porque muchas veces las personas no saben, entonces no saben por dónde empezar y quién me puede ayudar, y dicen no, pero es que si de pronto se demora mucho en la PDC dándome una cita, y yo cómo hago, cómo entiendo esto. Claro. Entonces me parece muy chévere que existan estas fundaciones que puedan apoyar a estas madres que lo necesitan, a estas familias, porque pues no solo son las mamás, es como la familia completa. Entonces no. Sí, es importante mencionar lo de las fundaciones y además el tratamiento fonoaudiológico que brindamos aquí en la Universidad de Santiago de Cali, totalmente gratuito. Cabe mencionar ahí la cuña de que el tratamiento se hace antes, durante y después de la cirugía. Todo en pro de mejorar la calidad del habla de ese paciente para que sea un habla más funcional. Entonces, pues también mencionar que trabajamos en todo tipo de población, desde población pediátrica hasta población adulta. Y dependiendo de la edad en la que se encuentren, pues así mismo se esperan unos hitos del desarrollo que se van a ir cumpliendo en la medida que se vaya desarrollando la terapia. Entonces, pues es importante que sepan eso, que aquí en la Universidad de Santiago de Cali se les brinda todo el acompañamiento totalmente gratuito. Con todo el amor del mundo. Bueno, entonces yo creo que ya estamos finalizando esa charla. Entonces, reflexiones, alguna que quiera decir algo, aportar algo más. Las invitadas, ¿qué opinan? Las invitadas, ¿qué les pareció? ¿Qué creen acerca de todo esto que hablamos? Es una información muy importante. Creo que queda todo muy claro para muchas mamás que no conocen de un proceso. Entonces, creo que todo lo dejan muy claro. En cuanto a las fundaciones, es maravilloso porque muchas mamás, muchas personas que no saben que pueden contar con esto y se frustran al momento de llegar a una EPS a querer autorizar una orden y no poder, o que se va a demorar en una autorización. Entonces créanme que todo esto es frustrante. Entonces es bueno el apoyo, el apoyo de las fundaciones y pues toda esta información creo que muy valiosa, de verdad, niñas. Sí, por supuesto, y también es importante que esta información no se quede solamente aquí, sino que ustedes oyentes también repliquen la información para que le digan a sus familiares o a las personas que conozcan que puedan estar interesadas en este proceso, que hay fundaciones que brindan el acompañamiento, que nosotros desde Fonoaudiología lo hacemos también, y pues se pueda como replicar la información, ¿no? Y sobre todo el servicio gratuito que brindamos en la universidad para las personas que de pronto las fundaciones les quedan lejos, como mencionaba Lunita, el ser gratuito y el estar cerca, por ejemplo, para las personas que viven en Cali es bastante valioso. Es muy beneficioso. Claro, aquí en la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, entonces queremos agradecerles a todos por escucharnos el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su interés, totalmente valioso, que puedan aprender más, que les interese, que investiguen. Es un tema muy bonito. Entonces, pues nada, muy agradecidas con todos ustedes por habernos escuchado y a nuestras invitadas por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.